Hola amigos, amigas, bienvenidos a Tecnosfera. Llevan miles de años sabiéndolo todo. Los han llamado chamanes, brujos o brujas, oráculos, sacerdotes, magos. De hecho, la palabra chamán proviene del término tungú shaman. El tungú era una peculiar lengua que se hablaba en Siberia, China y Mongolia y significa literalmente el o la que sabe. Y así era. En las sociedades tribales de nuestros ancestros, el chamán era el que sabía todo. Los ciclos naturales, cuándo sembrar, cuándo cosechar, las plantas que curan, las plantas que matan, los mensajes de las estrellas, los recorridos del sol, la danza de la lluvia, los bailes rituales, la importancia de los inciensos, de los humores, de la psique humana. Con todo ese conocimiento era lógico que el chamán tuviera línea directa con la deidad hacedora de todo ese ordenado caos. Te parecerá increíble, pero el famoso economista John Maynard Keynes, el padre de la macroeconomía y los ciclos económicos, habló de Isaac Newton como el último mago. Sígueme y te cuento cómo fue eso. A Keynes y a Newton los separaban 3 siglos, pero los unía su formación matemática. Keynes, como Newton, despuntó en matemáticas desde joven y, al igual que Newton, se graduó Bachelor in Arts en matemáticas, ambos en Cambridge. Keynes en 1904 y Newton en 1665, de modo que Keynes acabó especializándose en economía, mientras que Newton 3 siglos antes se había especializado en todo. Pues sí, en tiempos de Newton los científicos eran filósofos naturales, y como tal Newton se lanzó a razonar sobre lo humano y lo divino. Fue filósofo, sí, y un extraordinario matemático, y lo que hoy llamaríamos físico. Genial, además, y teólogo. Le interesó la gravedad, pero también la luz y la geografía y la astrología. Sí, la astrología, porque desde los sumerios ambas disciplinas iban de la mano en la mente de los sumos sacerdotes, de quienes se esperaban predicciones. Predicciones de cosechas o predicciones de guerra. Isaac Newton Jr. nació en una aldea del este de Inglaterra 3 meses después de morir su padre. De los 12 a los 17 años se instruyó en la King's School en Grantham, donde pudo aprender latín y griego y matemáticas. De haber seguido los designios de su madre, se habría convertido en granjero después de esa etapa, pero su maestro Henry Stokes la persuadió para que el joven Newton siguiera estudiando. En 1661 fue admitido en el Trinity College de la Universidad de Cambridge. Allí se estudiaban las enseñanzas de Aristóteles, aunque Newton también se interesó por Descartes o Galileo, pensadores más cercanos a su tiempo y a su visión mecanicista del mundo. En su cuaderno de notas personal se observa una evolución inquisitiva que le llevó a escribir. Bueno, lo escribió en latín, pero la traducción sería: Platón es mi amigo, Aristóteles es mi amigo, pero mi mejor amiga es la verdad. Es de su cosecha eso. Poco después de que Newton obtuviera su Bachelor en Art, en agosto de 1665, la Universidad de Cambridge cerró temporalmente como prevención contra la gran plaga de Londres de peste bubónica. Newton se trasladó a su casa natal de Woolsthorpe y fue allí durante los siguientes 2 años donde maduró y desarrolló por su cuenta sus teorías de cálculo, óptica y la ley de gravitación universal. No necesitó laboratorio ni equipo de investigación. Mira por dónde. Un campo de manzanos, un prisma y su mente fueron suficientes. Tampoco hizo falta que le cayera una manzana en la cabeza. Fue suficiente con que cayera para que Newton se preguntara por qué siempre todos los objetos caen perpendicularmente a la superficie de la Tierra, como si fueran atraídos por el centro de esta. Porque entonces ya se sabía que era esférica. También se preguntó Newton si una manzana cae y todo cae, ¿por qué no cae la luna? Que por entonces ya se sabía una especie de lejana Tierra, también esférica, por cierto.
A todo ello supo responder con su tremenda intuición y con matemáticas, y nos legó la ley de gravitación universal y las leyes de Newton y el cálculo infinitesimal y la acertada idea de que la luz blanca es una combinación de luces de un amplio espectro de colores. Su obra cumbre, Principios matemáticos de la filosofía natural, escrita en latín en 1687, fue la base de la mecánica clásica y prevaleció durante siglos, hasta la formulación de la teoría de la relatividad. Newton nos enseñó cómo entender los movimientos planetarios, las mareas, la trayectoria de los cometas. Los mismos principios regían el movimiento de los astros, el de las manzanas que caen y el de la Luna orbitando a tal velocidad que compensa su atracción gravitatoria por la Tierra. A la luz de sus contribuciones científicas podríamos concluir que Newton fue el máximo exponente de la racionalidad científica de la Ilustración. Y sin embargo, como os contaba al principio, Keynes lo calificó como el último de los magos. Os leo la poética dedicatoria que Keynes escribió en su discurso Newton, the Man, que debió haber sido leído el día de Navidad de 1942 si una guerra mundial no lo hubiera impedido, es decir, exactamente 300 años después del nacimiento del genio. Newton no fue el primero de la era de la razón, fue el último de los magos, el último de los babilonios y sumerios, la última gran mente que miró al mundo visible e intelectual con los mismos ojos que aquellos que comenzaron a construir nuestra herencia intelectual hace algo menos de 10.000 años. Isaac Newton, un niño póstumo nacido sin padre el día de Navidad de 1642, fue el último niño maravilloso al que los Reyes Magos pudieron rendir un homenaje sincero y apropiado. Pero, ¿por qué el último de los magos? Para entenderlo tendríamos que leer el contenido de algunos de los documentos guardados en secreto por Newton que fueron subastados por Sotheby's siglos después de su muerte, en julio de 1936. Afortunadamente muchos historiadores de la ciencia los leyeron por nosotros y extrajeron interesantísimas conclusiones. John Maynard Keynes fue uno de ellos. De hecho, Keynes, que había acudido a la subasta acompañando a su hermano, fue uno de los 37 compradores que pujaron por lotes de aquellos documentos, y fue el que más compró, a medida que su interés por Newton crecía. Siguió acaparando documentos después de aquella subasta y se convirtió en un muy buen conocedor de la vida y obra de Newton. Alguien además con acceso a documentos ignorados hasta entonces y que revelaban una inesperada nueva perspectiva del genio. Newton había abordado el pensamiento esotérico y había practicado la alquimia, o como se la denominaba a menudo en la Inglaterra del siglo XVII, the chemistry. Había explorado también recetas medicinales contra la peste que asolaba Londres con preparados a base de sapos. En el reino del pensamiento puro había desafiado a los dogmas de la Iglesia negando nada menos que la Santísima Trinidad con su línea de pensamiento teológico. Él, mira por dónde, que había estudiado y enseñado en el Trinity College. Pues sí, durante 30 años Newton había practicado la alquimia y otras artes de forma discreta, sin publicar nada, con numerosos textos que eran copias anotadas de manuscritos anteriores, mezcla de conocimiento artesanal y especulación filosófica. Sí, Newton fue el último mago, el último chamán, el último de los genios que se atrevió a abarcar todo el conocimiento humano. Y lo hizo con su gigantesca intuición, con su tremenda capacidad de concentración en problemas o planteamientos que se fijaban en su mente hasta rendir su solución. El tratamiento matemático le servía para demostrar la validez general de sus conclusiones preconcebidas. Newton pudo ser el caso más paradigmático de lo que afirmaba Henri Poincaré 200 años después, que es que descubrimos por intuición, la lógica la utilizamos para probar lo descubierto. Poincaré, otro verdadero genio de la matemática y de la física, vivió 2 siglos después de Newton. A pesar de poder ser considerado con todo derecho como matemático, filósofo, físico e ingeniero, Poincaré ya no era un chamán,
sino un científico. Ya no era un filósofo natural, sino un físico. En 200 años, quizás solo 100 años después de Newton, el conocimiento humano se había expandido tanto que ya no cabía en la cabeza de ningún hombre. Hace ya mucho tiempo que nuestro conocimiento se genera de forma colectiva. Por supuesto, aparecen genios como Poincaré o Einstein de vez en cuando, pero ya no son pensadores universales. No pueden serlo. Son chamanes especializados. Probablemente Einstein sabía de química o de biología más o menos lo mismo que su vecino de al lado. ¿Y cómo podría el más brillante de los filósofos extraer conclusiones, digamos, éticas acerca del uso de células madre si no sabe ni lo que son, ni dónde, ni cómo se generan? Hace ya mucho tiempo que el conocimiento humano se genera de forma colectiva, pero se mantiene y se perpetúa de forma trazable y accesible en superestructuras que conocemos como bibliotecas, o bases de datos, o Internet. Lo cierto es que ya ningún humano podría sondar hasta el final y apropiarse del conocimiento de ninguna biblioteca. Pero hay máquinas que sí pueden y están empezando a hacerlo. Solo les falta la intuición para convertirse en los nuevos.